Adelante, Eli. Muy buenas tardes a todos. La Fundación Universitaria San Martín y la Mesa de Bibliotecas le dan la bienvenida a este espacio. Voy a leer por acá las observaciones importantes antes de comenzar, que son las que se manejan en cada encuentro. Por favor, antes de comenzar, queremos compartirle observaciones y a través del chat se les compartirá el formulario de asistencia y evaluación. Si desean recibir constancia de participación, deben diligenciarlo. Se recibirán solicitudes hasta las 5:30 p.m. Este encuentro será grabado y podrán consultarlo posteriormente en el canal de YouTube de la Mesa de Bibliotecas y en nuestro sitio web. Recuerden que las preguntas pueden realizarlas por el chat levantando la mano o habilitando sus micrófonos al finalizar de la charla. Con estas indicaciones le damos comienzo a la grabación y le damos la bienvenida al señor Javier Ortiz en su charla Humanos versus IA, detectores de plagio en la investigación académica. Por acá les voy a decir un poco sobre el doctor Javier, que lo tengo por acá en otro ladito. Él es ingeniero industrial y es máster en Design Thinking, CEO de 4Product y director comercial de la empresa de negocios en la nube distribuidor autorizado para Latinoamérica de Strike Plagiaris, con más de 20 años de experiencia en apertura de mercados nacionales e internacionales, capacitaciones en soluciones tecnológicas para el sector educativo. No siendo más, los dejo con el doctor Javier Ortiz. Bienvenidos de nuevo. Eli, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Javier Ortiz. Hoy estoy invitado a compartir esta charla, esta presentación, tanto de la experiencia que hemos tenido durante este último año con el uso de, bueno, todos los desafíos que se presentan con el manejo de inteligencia artificial, la solución que nosotros proveemos como empresa y sobre todo ese acercamiento que hemos tenido con diferentes docentes, diferentes, digamos, perfiles académicos con los que hemos trabajado durante el último año, año y medio, utilizando esta solución de análisis de inteligencia artificial. Recientemente, junto con la San Martín aquí en Bogotá, en la semana pasada, realizamos un conversatorio, invitamos a diferentes universidades a nivel nacional y digamos que ahí centramos un poco lo que tiene que ver con los desafíos a los que se enfrentan las universidades y los usuarios cuando están haciendo producción de contenido digamos, para la academia. Entonces, el típico caso, digamos, es el estudiante que está, digamos que lo dividimos como en tres etapas, tres o cuatro etapas básicamente en los desafíos que se presentan. Lo primero son los estudiantes que tal vez este año están en 11, que este año están finalizando su bachillerato y van a entrar a la universidad el próximo año, ¿no? El crecimiento tecnológico está bastante acelerado y estamos pensando en cómo van a entrar los estudiantes del siguiente año, sabiendo que tal vez durante el último año, en décimo y en 11, están utilizando bastante herramientas como ChatGPT o Gemini para entregar sus trabajos. Digamos que no en todos los colegios se está reforzando, estoy hablando de colegios, se está reforzando el uso o el tema de integridad académica, el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial y mucho menos controlarlo. Yo en el caso mío tengo a dos niños que están estudiando en este momento temas de bachillerato y cuando me acerco a preguntarles a ellos por temas de trabajo siempre los veo con ChatGPT abierto. Entonces, eso ha sido más una labor, digamos, de alfabetización con los chicos, donde los profesores dicen, apóyese, pero no genere documentación o trabajos con inteligencia artificial, trabajos finales, sino documentese, pregunte, mire la situación, reflexione y escriba. Digamos que ese es el proceso en el que veo que en algunos, y desafortunadamente son muy pocos, los colegios donde están haciendo esta labor. En la gran mayoría no se hace. Entonces, el primer desafío es el siguiente año, ya que vamos a acabar este 2025. ¿Cómo van a entrar los chicos a primer semestre cuando tienen una formación muchas veces facilista y no se han formado
en el uso de herramientas de inteligencia artificial. El segundo grupo son los estudiantes que tal vez están hasta cuarto semestre, que han pasado por este proceso y han aprendido cómo utilizar estas herramientas y se están enfrentando a la producción de contenidos. El otro grupo posiblemente, los que veníamos validando, son los chicos que el último año empezaron a utilizar herramientas de inteligencia artificial para hacer su tesis. Y el otro grupo son los profesionales académicos que están o que durante el último año y medio escribieron documentos o siguieron desarrollando sus documentos académicos y científicos, muchos de ellos con inteligencia artificial. Entonces, en retroceso y en el conversatorio que platicábamos todos. Primero, un caso muy sonado donde diferentes editoriales descolgaron más de 14.000 artículos científicos, ¿sí? Por personas que tienen doctorado, personas que tienen postdoctorado, maestrías, que han pasado mucho tiempo en la academia y que entregaron, se atrevieron a entregar a editoriales de revistas de alto impacto documentos producidos netamente por inteligencia artificial, ¿sí? Caso sonado por allá que nos traían a colación el caso de una persona que escribió un artículo muy apoyado con ChatGPT y cuando un par lo fue a revisar, era un artículo a nivel de ciencias, de medicina, ChatGPT estaba nombrando una parte del cerebro que no existe y nadie se había percatado de ese pequeño detalle y el artículo ya estaba publicado. Entonces, aquí el dilema es cómo nosotros manejamos las personas, cómo los asesoramos, cómo guiamos a las personas que en este momento se están formando, que están en un proceso de formación, y aún las personas que se supone que están formadas y que en este caso son académicos con, digamos que un alto estándar, digamos, en tema de producción de contenido, pero utilizaron de una forma inadecuada las herramientas de inteligencia artificial. Entonces me gustaría, digamos que veo que hay un poco más de 30 personas conectadas. Si ustedes tienen, si aquí hay docentes, si aquí hay estudiantes, de pronto que en el chat, no sé si el chat está habilitado, y si tú me ayudas, mi querida Eli, si tienen, tienen preguntas, tienen dudas, tienen inquietudes, ¿qué los llevó a asistir a esta pequeña ponencia del uso de inteligencia artificial? Lo que yo voy a hacer es transmitir mi experiencia de lo que he hablado con muchos académicos y de cómo hemos utilizado o cómo es necesario este tipo de plataformas para poder, digamos, formar o guiar y, digamos, encaminar el buen uso de la producción académica. Otro reto, digamos que el reto más grande en el que nos hemos enfrentado con diferentes clientes en los que he estado conversando a nivel Latinoamérica con muchos docentes, son sobre todo, digamos, el más alto impacto que hemos visto son los chicos que están entregando tesis en este momento, tal vez en este ciclo, en el ciclo pasado o en el antepasado, donde el boom de inteligencia artificial fue muy fuerte, donde los estudiantes o las personas no necesitaron de una capacitación, formación, maestría para empezar a utilizar inteligencia artificial, sino que lo vieron como una herramienta de apoyo, que la verdad es una gran herramienta de apoyo, pero tal vez se hizo un uso inadecuado de la misma. Entonces, como una de las soluciones que tenemos precisamente es esta plataforma de la cual somos proveedores con la Universidad San Martín y otras 30 universidades, 40 universidades a nivel Latinoamérica, que es una herramienta que se conoce como herramienta de detección de similitudes de texto. Pero desde hace casi 2 años, estas herramientas han incluido, digamos, una alternativa, una solución que permite detectar si un documento fue producido con inteligencia artificial. Entonces, si ustedes tienen dudas, por favor, en cualquier momento me pueden interrumpir, Elis, si de pronto hay alguien que tenga una pregunta, para ir dándole un camino a, digamos, a esta ponencia, sobre todo para ir apoyándolos o ir, digamos, disertando un poco de este desafío del uso de inteligencia artificial. Entonces, haciendo una mirada holística, vimos que a nivel de producción de contenido, en estas 3 o 4 etapas que yo les nombraba, es un tema, digamos que es un reto y un desafío, porque por un lado hay formación de estudiantes que son nuevos, y por otro lado están los chicos que están, muchas veces utilizaron estas herramientas de inteligencia artificial para hacer una tesis Creo que muy mañana no rápido. alcanzamos sino una Hay un editorial. micro abierto, si me ayudas, Eli, vale, gracias. Entonces, por ejemplo, con una universidad la semana pasada,
la directora de la biblioteca de la Universidad de Antonio José Camacho en Cali, dijo, mira, me pasaron un documento que los chicos venían trabajando poco a poco y en cuestión de un mes me pasaron un documento de 30 o 40 páginas que tenían a un documento de 650 páginas en cuestión de un mes. No estaban en ese momento, no contaban con la suscripción a la herramienta nuestra. Y ahí surge otro gran desafío y es, yo cómo hago como docente si estoy entendiendo y con mi experiencia veo que un chico de pronto no tiene la facilidad de escribir de una forma tan fluida. Sabemos cómo escribe un chico de pregrado, digamos que no son profesionales en escritura y se enfrentan. Uno ya como, digamos que ha leído bastantes tesis, he tenido la oportunidad de compartir y leer documentos, uno sabe cómo escribe un chico de pregrado, cómo escriben las personas de posgrado, cómo escribe un doctor, una persona que se dedica a generar artículos científicos. Entonces, notablemente no lo produjo estos chicos. ¿Cómo le compruebo yo al estudiante que ese documento no pasa? ¿Cuáles son los parámetros que se deben colocar dentro de la producción de contenido para yo poder colocarlos y decirle y darle una guía al estudiante diciendo, puede utilizar inteligencia artificial de esta o de esta forma? Entonces, todos esos interrogantes los hemos venido conversando. Esa es la razón por la que aún no tengo, digamos, una presentación, unos slides para mostrarles, porque lo hemos trabajado, creo que semana tras semana en diferentes conversatorios, donde nos han invitado a participar, donde los hemos organizado y nos hemos dedicado a esto, a conversar con los diferentes académicos viendo los desafíos. Entonces, dándole un norte, es necesario, digamos, para poder encaminar, tener una solución tecnológica de apoyo. Esa es la primera conclusión que sacamos. Así como hace 4 o 5 años o desde hace 15 años que empezó Internet, con el boom, empezaron los sitios web y las personas lo que hacían es, entro a Internet, encuentro información, copio y pego y digo que es mío. Eso se conoce como plagio, pasar información sustancial, ¿sí? En diferentes formatos, que no es mía, que es propiedad de un tercero, y decir que es mía. Eso es básicamente lo que define el diccionario de lo que es plagio, ¿no? Pasar lo de otro como si fuera mío y decir es mío. Eso es plagio. Entonces, esto mismo se puede definir con el uso de inteligencia artificial. Si yo pongo un robot a producir información y yo no la valido y la copio y la pego, esa información yo no la produje, eso prácticamente sería plagio, ¿sí? Entonces, sino que eso está ahorita en discusión si se puede definir como plagio o uso indebido de una tecnología. Pero muchos, digamos, definimos que si es un plagio, digamos que es un tercero, es una máquina que está produciendo información que yo no produje y la tomo y la copio. Entonces, una de las herramientas que salió fue este tipo de plataformas de análisis de similitudes de texto. Otro tema que es bien interesante y que hemos discutido es cómo es que funcionan estas herramientas, cómo hacen para detectar si fue producido con inteligencia artificial o no. Entonces, digamos que lo que están viendo en pantalla aquí es uno de los reportes que arroja la plataforma cuando se genera un contenido de inteligencia artificial. Entonces, el primer reporte es este, que es un informe de similitud. Este informe de similitud por acá muestra qué hallazgos se encontró en Internet y en otro tipo de fuentes. Digamos que eso era de hace 2 o 3 años hacia atrás, que se usaba mucho esto. Con el boom de inteligencia artificial, pues se necesitó desarrollar esta segunda opción y es poder determinar cuándo un contenido fue generado por inteligencia artificial. Entonces, me gustaría preguntar aquí a la audiencia si saben de qué forma ChatGPT, Gemini, Perplexity, CopyEye, WriterEye produce texto, produce contenido. Cuando yo genero un prompt y le digo, por favor, hazme un resumen de la historia de Bogotá desde 1900, no sé, 1900 a la fecha. ¿Cuáles son los eventos históricos, personajes, etcétera, etcétera? Genero el prompt. Él técnicamente cómo produce esa información y cómo me la entrega. Y cómo hace este tipo de plataformas para detectar que eso fue producido por un robot. Entonces, digamos que ese conocimiento técnico es una duda muy grande para muchos académicos y para muchas personas. A nivel tecnológico, que quiero solucionarles esa pregunta, la inteligencia artificial escribe de una forma especial. Si nosotros estamos hablando con un abogado aquí en Colombia y habláramos con un abogado en Argentina y habláramos con un abogado en México,
a nivel de derecho, de un caso que sea internacional, y a los tres les compartimos el caso y la documentación, es muy probable, si son buenos abogados, que vayan a entender el caso sin necesidad de que haya una explicación previa. Si le pasamos todos los documentos, todos los archivos, todos los folios, ellos van a entender ese caso, ¿sí? Si estamos hablando de la misma forma de medicina y tenemos un caso clínico que ha sido documentado y llamamos un médico de Japón, de Estados Unidos y uno de Francia, se sientan a estudiar el caso y lo van a entender. ¿Cuál es la relación entre estos dos casos? Es que ellos van a empezar a analizar la información la información y todo el entorno, todos los folios, todos los antecedentes de una forma técnica. Hay una sola forma de escribir cuando estamos hablando de normatividad y es una forma técnica. La mejor forma de escribir un documento a nivel mundial es una forma técnica, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de normas, las normas se escriben de la misma forma, con el mismo contexto, generalmente usan palabras muy parecidas y usan una producción de contenido muy similar. Pues esa normatividad técnica es la que asumió este tipo de robots de forma nativa. A menos de que yo le diga al robot que me produzca una información y me la entregue en prosa, en verso, en rima, él lo que me va a entregar es un contenido de forma técnica, de forma nativa, ¿ok? Por eso estas plataformas, cualquier plataforma que analice IA, tiende a confundirse o a generar un falso positivo que se conoce en este tipo de documentación cuando le coloco una norma. Él va a decir esto como que fue producido por inteligencia artificial porque está de una forma técnica. Ahora, aquí es donde se determina cuando generalmente un estudiante o generalmente una persona que está escribiendo un artículo científico no lo hace. Se necesitan muchos años de experiencia para que cuando yo escriba, eso suene de forma técnica y realmente es un porcentaje muy mínimo dentro de toda la comunidad académica que tienen esa capacidad de escribir de esa forma, digamos que con un nivel muy alto, ¿ok? Entonces, por eso cuando los docentes leen un documento y dicen, esto sí está escrito por un estudiante, esto no está escrito. Entonces, ¿por qué? Porque se genera en una forma técnica. Entonces, es muy fácil, simplemente basta leer un documento que produzca un estudiante utilizando herramientas de inteligencia artificial porque se va a notar por la forma en que se escribe. Entonces, estas plataformas lo que hacen es detectar si este escrito está producido de esa forma técnica o no y empiezan a analizar los diferentes párrafos. Entonces, en este caso, por ejemplo, la IA divide esto en tres partes, este reporte que arroja Stripe Plagiarism. Entre el 0 y el 40% no hay uso de inteligencia artificial. Voy a quitar este chulito por acá para que lo podamos ver. Entonces, todo lo que está en verde, digamos, en este documento que está por acá, no fue producido por inteligencia artificial, pero hay unas partes que sí, que tienen tal vez una probabilidad de que tal vez haya un parafraseo, de que tal vez haya un uso parcial de inteligencia artificial, los va a pintar de color amarillo. Y en color rojo, y casi naranja y rojo, es cuando el uso de inteligencia artificial está muy alto. Entonces, cuando subimos un contenido por esta plataforma, él nos va a dividir y nos va a decir, oiga, todo lo que esté por encima del 60 tuvo o ha sido producido por herramientas de inteligencia artificial. Entonces, para eso esta herramienta por aquí coloco un chulito, por acá, donde yo puedo, aquí en esta parte de análisis avanzado, decirle, genéreme qué porcentaje yo necesito colocar acá para que genere inteligencia artificial. Entonces, generalmente nos dice el fabricante que lo coloquemos por encima del 82. Este porcentaje que está acá, el 21% del documento, digamos, leyendo este porcentaje, el 21% del documento tiene una probabilidad de haber sido generado por encima del 82% con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, este 82 tiene que ver con este porcentaje de aquí arriba. Entonces, esto no se generó, esto tiene posibilidad, esto sí, pero el 82 está aquí arriba. O sea, ¿qué parte del documento tiene este probabilidad de uso de inteligencia artificial? Al principio suena un poco difícil entenderlo, pero después cuando uno empieza a utilizar esta herramienta, decimos que por encima del 82, sí o sí, fue generado por inteligencia artificial. Ahora, muéstreme qué partes del documento están por encima de ese porcentaje. Entonces, esto yo lo puedo parametrizar. Entonces, entre yo más lo baje, pues yo como que más gabela le voy dando al usuario para que, mira que ya cambia y empieza a utilizar de que fue generado por IA. Mire que aquí esto generalmente pues no fue generado, pero digamos que para darle un chance al estudiante, 82, digamos de aquí para arriba,
y si oprimo este botoncito por acá, él me va a mostrar las partes del documento que fueron generadas por IA. Aquí entra la otra discusión. Cuando salió todo este tema de inteligencia artificial y empezamos a trabajar con clientes, ellos decían cómo debemos utilizar esta herramienta o cómo debemos guiar a los estudiantes para la producción de contenido. Entonces, sería completamente erróneo decir que se prohíbe el uso de este tipo de herramientas de inteligencia artificial en la academia. Todo lo contrario. Digamos que la parte básica nativa de uso de inteligencia artificial es que busca en Internet, me resume y me genera pues los respectivos enlaces para yo confirmar la información. Entonces, digamos que en vez de estar entrando enlace por enlace en Google, en Yahoo, donde yo estoy buscando, en el buscador que yo estoy utilizando, y encuentro 20 resultados, pues estas herramientas me agrupan la información, me la traducen en un solo texto parafraseado y me muestran las fuentes de donde encontré. Es una herramienta que agiliza, pero obviamente el mal uso es decirle que me lo genere, que me lo acomode, que me lo cite como si fuera humano y yo copiar y pegar. Ese es el uso, digamos, facilista y erróneo que se le está dando actualmente al uso de la inteligencia artificial. Entonces, en la experiencia, en lo que hemos conversado con diferentes docentes, es, hay ciertas partes de la producción de un documento que no deben encontrarse con el uso de inteligencia artificial. Entonces, un docente me decía, si yo encuentro, yo utilizando esta plataforma, si yo encuentro en los objetivos, digamos que estos fueron objetivos, esto completamente rojo, yo colocando acá, voy a dejar súper estricto, 85 en adelante, le voy a dar gabela de ahí para adelante. Si yo encuentro objetivos, el resumen, los objetivos, objetivos específicos, la formulación del problema, lo encuentro con uso de inteligencia artificial, yo rechazo ese trabajo inmediatamente. Hemos encontrado casos donde los estudiantes, digamos, como decimos aquí en Colombia, se paran en la raya y dicen, no, es que nosotros escribimos este documento a conciencia. Entonces los docentes dicen, si no hubo un tutor que los estuviera asesorando y que me confirme esa información, yo me apoyo en la plataforma. Y si no, si el documento, por ejemplo, hace poco nos pasó 90% de probabilidad, lo dejamos aquí en el 85 y el 90% del documento estaba de color rojo. Evidentemente se había utilizado inteligencia artificial. Entonces, ¿el profesor qué hizo? Se van a sentar los tres, si los tres trabajan el documento, me va a hacer un resumen de 2 páginas cada uno de cómo formuló este trabajo. Si uno lo hizo a conciencia, si uno lo trabajó por varios meses, es un trabajo que uno repite, repase, repite, añade, corrige, repite, añade. Así es como se construye un documento. Esto está bien, revisemos los objetivos, cómo lo hacemos, esta producción, y uno lo va trabajando. Yo hace 2 años terminé una maestría y fue así, cada 8 días nos sentábamos a revisar el documento que añadíamos, volvíamos, entonces ya no nos sabemos casi de memoria una producción de un contenido, más de una tesis de un tema de maestría. Obviamente todos manejamos en la disertación de esa maestría, sabíamos de todo acerca de design thinking, aprendimos bastante, pero cuando los chicos entregan, ustedes ponen este documento y lo pasan por la plataforma, el documento que le pusimos al estudiante para ver si ha producido inteligencia, o sorpresa, que todo aparece en blanco, ¿sí? Todo aparece así. O sea, no fue producido por inteligencia artificial. Entonces uno le dice al estudiante, lo que usted me acaba de hacer en este momento no fue producido por IA, pero el documento que usted me pasa, todo está producido por inteligencia artificial. Entonces, así como digamos que las universidades han utilizado este tipo de plataformas, y por acá, miremos acá un resultado, perdón, vamos aquí a este y vamos a ver acá el contenido del tema de similitud, hay unos porcentajes de similitud aceptables. Cuando se construye un documento, generalmente colocan un 20% como un valor aceptable. ¿Qué significa? Que si el documento tiene 10.000 caracteres, 2.000 caracteres me va a poder citar. O sea, la plataforma va a encontrar similitudes de texto tal vez en fuentes de Internet, en journals, en otros documentos internos de la plataforma, hasta un 20%. Eso quiere decir que el 80% tiene que ser producción del autor. Ese porcentaje varía. Esa es una pregunta que nos dejan. ¿Qué porcentaje podemos dejar para referenciación? No es un porcentaje de plagio, sino de referencia. Entonces, generalmente para tesis hemos visto que hasta un 30%, 35% algunas universidades lo permiten para que el estudiante obviamente cite, obviamente aprenda a citar. Hay trabajos que hemos visto que permiten hasta el 70% de citación porque el objetivo es que el estudiante aprenda a citar. Entonces, usted me va a hacer un ensayo de 3, 4 páginas, pero el 70% va a ser citado. Si usted va a concluir
de lo que usted vaya a investigar. Entonces, este autor dice esto, cito en norma APA o en Vancouver o en la norma que manejen, este autor cita así, manejo mi citación, y el 70% es hacer una búsqueda en mis bases de datos, en las bases de datos que tiene la universidad con respecto a una temática, empiezo a construir mi documento citando y al final de una media página o de pronto 2000 caracteres, que sería una página, yo concluyo. Y ese documento es un documento que se genera de formación y es una estrategia muy aceptable. El docente permite un 70% de citación. Citación. Y eso va bajando hasta que llegamos a una tesis de grado o de posgrado que puede estar en 20 o 25. Un artículo científico puede estar sobre el 10. Pero ahora el otro reto es en inteligencia artificial, ¿cómo lo hago? Entonces, igual, aquí hay contenidos, cuando los clientes nuestros utilizan la plataforma, este indicador, digamos que el de probabilidad, pues ellos lo ajustan acá al 85% y de aquí para allá tiene que dar un porcentaje mínimo, ¿sí? Máximo, perdón, de referenciación y no tiene que estar en ciertas partes del documento. No se aceptan en ciertas partes del documento, como en los objetivos, como en la formulación del problema. De pronto, donde puedo utilizar inteligencia artificial es en el marco teórico, en parte del desarrollo del contenido y obviamente citando OpenAI. Ese es un tema que hace 2 años yo le decía a los clientes, APA tiene que decir cómo se cita inteligencia artificial, porque es que es un autor externo que me está trayendo información. Entonces, hay universidades que piden que genere el prompt, que explique o que coloque, cite de cierta forma qué inteligencia artificial usó, si fue ChatGPT, Gemini, cualquiera que haya trabajado, qué prompt generó y que coloque entre comillas cuál fue el resultado de la inteligencia artificial. Entonces, una construcción de un documento donde yo estoy citando con ayuda de inteligencia artificial, estoy citando otros autores, simplemente estoy citando, pero obviamente esta detección de similitudes de producción con inteligencia artificial no pueden estar claramente en las conclusiones. Entonces, precisamente, pues el uso de este tipo de herramientas se hace casi obligatorio en este momento en las universidades. Ya un docente no tiene como digamos, decir, no, esto como que está producido por inteligencia artificial. Me parece, no lo paso, pues no tiene los argumentos suficientes para rechazar un documento. Entonces, digamos que esa es otra conclusión que sacábamos con los diferentes docentes y es este tipo de herramientas se hace tan necesario en este momento como tener una moto, tener un carro. Es un lujo innecesario, un lujo necesario, decía un profesor, pero yo necesito movilidad ágil o como el tema de poder negociar un tema de teletrabajo por agilidad, me evito el trancón, pero yo estoy aquí, sé que en ciertos horarios y a veces fuera de ciertos horarios voy a tener que trabajar, pero me evito trancones y puedo tener una mejor calidad de vida. Entonces, disertábamos en cómo estas herramientas se están haciendo, digamos, más obligatorias al interior de las universidades para tener herramientas y poder digamos, tener una herramienta de apoyo, ¿no? Tener un material de apoyo para decirle a un autor, estás utilizando inteligencia artificial de la forma incorrecta y obviamente corrige. Obviamente, pues este tipo de herramientas en pregrado no se debe utilizar de forma punitiva, ¿no? Sino que tenemos que utilizarlo a favor a nivel de formación y para eso pues tiene que haber un muy buen plan de acompañamiento, sobre todo a los estudiantes que en este momento están produciendo tesis, que están produciendo documentos de grado. Pienso que son los más sacrificados desde el semestre pasado, hace un año hasta acá, porque son chicos que aprendieron y vieron que esto es como fácil y entregó una tesis. Si la universidad cuenta con este tipo de herramientas que arroje reportes de este detalle, pues muy posiblemente, como decimos acá en un argot popular en Colombia, se van a estrellar porque van a decir, oiga, su porcentaje es alto. Obviamente no son todos, obviamente hay estudiantes que hacen su trabajo de una forma pues muy bien hecha, donde lo hacen a conciencia, donde construyeron muy bien su documento y pues obviamente no pasa, ¿vale? Hay otro micro abierto, no sé, profes, si hay dudas en este momento. A veces pasa, no te... Profe, si de Profe, pronto puede revisar el chat que hay varias para que preguntas. venga ahí. ¿Me ayudas con los micros, por favor? Voy a mirar las preguntas. Profe, ya. Sí, hay Listo. varias preguntas que son pues como muy puntuales y larguitas, entonces de pronto para que de una vez las revise y pueda ir dando respuesta. Listo, aquí Santiago dice, ¿cuál es la tasa de falsos positivos de la herramienta en español versus inglés? No hay una tasa, profe Santiago, porque esta herramienta es multilingüe. En cualquier lenguaje te va a detectar el uso de inteligencia artificial. O sea, sé que hay herramientas que están posicionadas en el mercado que solo trabajaban en inglés,
ahora incluyeron español. No, aquí tú puedes pasar un documento en italiano, en japonés, en mandarín, y te va a detectar si fue generado por inteligencia artificial. El tema de falsos positivos solamente tiene que ver cuando trabajas temas normativos, ¿sí? Entonces, voy a dejar este tema por aquí un poquito minimizado, este chat de acá. Entonces, cuando trabajas acá y generas un contenido que esté por acá, a nivel normativo, eso es lo que se conoce como un falso positivo. No es que sea a nivel de idioma. No, a nivel de idioma funciona igual para cualquier idioma. ¿Ok? ¿Vale, profe Santiago? Ahora, ¿cómo enfrenta la herramienta la aleatoriedad? ¿Sí? Hablando, digamos, mecanismos estadísticos. ¿Ok? Las palabras. Muy bien, profe. Muy bien, generalmente esto que estás diciendo aquí, profe Santiago, es el uso de parafraseo, ¿no? Hay muchas herramientas que parafrasean. Entonces, hay algo, cuando una herramienta ha sido generada, cuando un texto ha sido generado por inteligencia artificial, lo voy a colocar aquí de color rojo, ¿no? Cuando se empieza a trabajar ese tema de ser aleatorio, de que trabajemelo un poco más humano, lo que va a hacer la herramienta, a ver si tengo un documento acá a la mano para mostrarles, no lo tengo acá, pero lo va a mostrar, vamos a ir por aquí, espérame, quitamos este chulito de acá y lo bajamos un poquito. Entonces lo va a mostrar algo así, pero mucho más reducido. Entonces va a mostrar esta parte amarilla, esta parte verde, esta parte roja, luego verde, luego amarilla, roja, verde, amarilla. Entonces cuando un documento se pasa por otras herramientas, se produjo texto y empezó a tratar de disimular que fue producido por inteligencia artificial de las diferentes formas, lo va a mostrar como multicolor, muchos colores en párrafos pequeños. ¿Ok? Lo he visto en varias universidades, no tengo un documento, digamos, aquí tenemos documentos solo de prueba en nuestra cuenta, pero cuando me dicen, mira lo que pasó, cómo se generó esto, ¿yo qué digo acá? Tiene los tres colores en esta página totalmente coloreados. Eso significa que la herramienta está detectando que fue generado por IA, pero lo trataron de disfrazar, están tratando de disfrazar el plagio, ¿vale? No sé si a esto te refieres, profesor Santiago, pero la plataforma lo muestra así. Carlos Alberto, ¿cómo la herramienta hace para detectar los textos elaborados por él, pero que fueron humanizados? Igual, profe, de la misma forma. Cuando se genera, cuando se humaniza, generalmente lo muestra en color amarillo, ¿sí? Esta parte que dice uso parcial, acá, uso parcial, uso mixto o parcial, es cuando generalmente se humaniza. Entonces, una persona cuando escribe, por ejemplo, yo les digo a ustedes, podríamos escribir qué nos pasó o cómo fue nuestro día y hagámoslo todos al mismo tiempo en este momento. Lo pasamos por inteligencia artificial y no lo va a detectar. Una página. Yo me levanté a esta hora, desayuné esto, me bañé, me vestí, saqué a mi perrito, cogí el transporte, el taxi, el carro, fui, trabajé, hice esto y retorné y estoy en mi casa. ¿Ok? Ese tipo de producción no lo va a detectar, pero cuando se humaniza, generalmente, pues se genera por IA y lo trata de trabajar así de tema humanizado, la plataforma sí es experta y en esto somos, yo creo que el número uno. No lo digo yo, lo dicen los clientes nuestros, clientes que hay en España. Esta herramienta tiene más de casi 3.000 clientes alrededor del mundo y he podido compartir con universidades de Europa, con universidades de Brasil, de Estados Unidos, con usuarios y el tema de humanización sí se traduce. Digamos que en comparación, la herramienta está por encima del 92% de fiabilidad. Hay un 8% donde se puede descachar. Obviamente, porque cada vez se avanza y estas plataformas de IA generalmente están siendo mejoradas mes tras mes. Entonces puede que un párrafo no lo muestre y haya sido generado por inteligencia artificial. Ese pequeño fallo existe, ¿sí? La persona que les diga lo contrario es una mentira. O sea, estas plataformas tienen un porcentaje muy alto de probabilidad de éxito, pero hay una probabilidad donde puede llegar a fallar. Eso sí lo hemos visto en esta última parte de acá, no me la detectó y la hice con IA. Es un fallo, es una probabilidad que ahí está el 92 al 94%. ¿Vale? Entonces, se humaniza es por el tipo de tecnología y lo detecta de esa forma. Bueno, literatura científica dice, ¿por qué no existe herramienta que pueda detectar en certeza? Ok. Bueno, sí, obviamente al 100%, profe Santiago, no lo va a detectar ninguna herramienta, digamos que eso te estoy diciendo en este momento, al 100% no lo va a detectar. Generalmente estamos cerca del 92, 94. Hay documentos que han podido estar un poco abajo, digamos, de un 80%, donde el fallo se vio un poco alto, digamos, por el estilo, por la forma que se hizo, pero generalmente nos ha pasado algunas veces que
como en la otra versión de la herramienta que detecta similitudes. Pasamos un documento una primera vez y me detectó el 12%. Y resulta que la herramienta o el autor vuelve a pasar ese mismo documento a los 2 meses y le detectó 40%. Y nos han dicho, la herramienta está mal. Primero me detectó 12 y luego me detectó 40. No está mal, lo que pasa es que los bots y los spiders y las arañas y todo este tema tecnológico que utiliza para detectar información, encontró más información. De la misma forma, a veces pasamos un documento y puede detectar con la configuración, no sé, un 15% y luego me detectó un 30%. Es porque el modo de análisis para detectar todo este tema de falsos positivos, todo este tema de intentos de manipulación, se mejora. Entonces, esta plataforma está en constante mejora, pero obviamente decirles que es al 100%, pues obviamente es una mentira, ¿vale? Listo. Dora María dice, la inteligencia artificial no es un autor ni es un documento publicado. Por lo tanto, no se debe citar. Profe, APA, si tú vas a APA, ya hay una forma de citar inteligencia artificial. Si tú le dices, hazme este trabajo o este ensayo, ¿sí? Para la profe Dora María, y tú copias y pegas, está bien, copiaste y pegaste tal cual lo que te entregó ChatGPT o Gemini, ¿sí? Te lo entregó. Y tú entregas eso como tu trabajo a tu profesor. Si estás haciendo una maestría y entregaste. Dice, esta es mi tarea. Sí, la leíste, la entendiste, pero la entregaste. Entonces, ¿esa práctica está bien hecha o no? Porque técnicamente podríamos decir que no es un autor y que no se debe citar, pero si tú lo haces, y es una herramienta que en este momento está disponible para todo el mundo y ya ha permeado casi todas las áreas en este planeta, ¿sí? Vemos temas tecnológicos, de robots, de logística, de ingenierías, de producción de contenido, que es lo que estamos hablando hoy. Temas muy a la mano, todo el tema de diseño gráfico, hay cada herramienta, digamos, ese es otro tema que se me saltó, poder empezar a hablar de, una cosa es inteligencia artificial producida a nivel de contenido, otra es cuáles son las herramientas que deberíamos incorporar en la universidad para que los estudiantes aprendan a utilizar herramientas de inteligencia artificial. ¿Cuáles son? Así como sabemos que toda universidad debe tener el paquete de Office, ¿sí? A nivel mundial, debe tener Word, Excel, Microsoft Power BI, que debe tener herramientas de diseño gráfico, el paquete de Adobe, que debe tener AutoCAD, dependiendo cada materia, hay herramientas que se han desarrollado. Estamos en este momento en una pelea. En pocos años, las mejores herramientas que van a empezar a acaparar a otras herramientas y van a empezar a fortalecerse, van a ser herramientas como un AutoCAD con inteligencia artificial. Haga un prompt, coloque medidas acá, haga esto y ¡prum!, te construyó. Y no necesitas aprender todo el tema complicado de 3D Max o de Blender o de AutoCAD. Esas herramientas dentro de poco se van a empezar a posicionar y esas herramientas son las que vamos a empezar a adaptar a la universidad. ¿Sí? Eso va a pasar exactamente. Antes habían 50 herramientas tipo AutoCAD, hasta que quedó AutoCAD. Muchas herramientas de diseño del estilo 3D Max, quedó 3D Max. Eso va a pasar con las soluciones. Muchos emprendimientos surgen, posicionan, mercadeo, suenan, hacen mucho ruido, pero no logran posicionarse y terminan siendo absorbidas o terminan siendo obsoletas. Entonces, ahorita estamos en esa ruta. Estamos viviendo lo mismo, pero con temas de inteligencia artificial. ¿Vale? Hay una mano levantada de Dora, profe, adelante. Creo que no. Bueno, esto digamos que es una disertación, no es una palabra final, es lo que yo he podido conversar con diferentes académicos, digamos, voy a cerrar por acá esta ventanita. Mentiras, minimizamos esta, si no me salgo de la llamada. Entonces, digamos que eso han sido, cada autor, cada docente tiene su perspectiva en el uso de inteligencia artificial, pero en la producción de contenido, hoy queremos transmitirle que esta herramienta está disponible. Nos gustaría que usted la utilizara, es una herramienta que utiliza la Universidad San Martín. Eli, pues, es la persona encargada en la Universidad San Martín, en la seccional allá de Medellín, para utilizarla en Antioquia. Una herramienta muy estable, una herramienta muy buena, tenemos clientes muy contentos y sobre todo es necesaria en este momento, pues obviamente donde todos los estudiantes rápidamente están usando inteligencia artificial y lo están haciendo muchas veces de una forma que no es ética. Entonces, esta plataforma ayuda como a un stop, un momentico, vamos a revisar, y nos ayuda a empezar a dar una retroalimentación al estudiante para empezarlo a formar.
Entonces, pues eso es lo que queríamos compartir. Tal vez en el mes de octubre estaremos haciendo ya un conversatorio un poco más formal. Estaremos pasando la invitación a Eli. Estaremos con algunas universidades de Uruguay, Paraguay y Argentina, conversando por allá en este lado del continente cuáles son esos retos, cómo los están manejando, cómo han utilizado este tipo de plataformas y cómo han venido mejorando el uso de inteligencias artificiales. Entonces, muchísimas gracias de antemano. Creo que ya nos quedan solo 5 minuticos. No sé si hay más preguntas. Eli. Jenny, ¿están por ahí? Voy a dejar de compartir pantalla por aquí. ¿Algo más en el chat por acá? Eli, está sin audio. Profe Santiago, si quieres, te voy a dejar mi contacto por acá. Podemos habilitarte una cuenta si tú quieres, no para hacer una prueba en vivo un solo documento, sino que para que tú pases unos 10 documentos si tú quieres, que tú los hayas trabajado, que los hayas bajado, que los hayas pasado por estas plataformas. Tal vez en algunos salga muy bien, tal vez en algunos no estemos, o la plataforma esté descachada, como decimos acá. Eso es un tema de construcción, pero si quieres, profe, ahí está mi correo, me puedes escribir, y con gusto te podemos habilitar. Podemos habilitarte una cuenta para que tú pruebes. ¿Listo? Listo. Profe Minerva, Universidad de La Salle. Claro que sí, mira, ahí está mi correo. Porfa, no voy a terminar, no voy a salirme hasta que todos digan chao. Ahí está mi correo. Les voy a dejar mi teléfono de todas maneras. Me pueden escribir por WhatsApp. Ese es mi número. Bueno, profe Santiago. Voy a copiar este texto. Listo. Voy a copiar este texto, profe, pero obviamente mientras lo subo, mientras analiza, pueden pasar algunos minutos y es que tengo unos minuticos nomás para entrar a otra reunión. Pero mira, aquí está mi número, profe. Por aquí está mi número, por aquí está mi correo electrónico. Antes de irme voy a copiar este documento, este texto que me envías, lo voy a subir. Si tú me dejas tu correo por acá, profe, yo te envío el resultado. ¿Ok? Déjame tu correo por acá, profe Santiago, y yo te envío el acceso al resultado, ¿vale? Listo, está súper bien. Listo. Voy a copiar tu correo, profe. Y ya ahorita te doy el acceso. Posiblemente tengo que realizar unas cosas acá. Voy a ver si alcanzo a hacerlo acá. Si no, lo hago en una hora y les doy el acceso. Bueno, profe, muchísimas gracias por su participación. Creo que Eli no está, de pronto no está con audio, de pronto se desconectó un poquito. Voy a ir copiando esto. Si Eli sigue sin audio, todos están sin audio. No sé, yo aquí no sé cómo audio. Aquí yo sí lo habilito, estoy como moderador. Si tú me dices acá cómo lo habilito, aunque no, creo que no puedo. Aquí en las personas, no sé si acá pueda algún tema de configuración. A ver, más. Creo que no. No, profe, yo creo que el problema es de Ya. él y ella en el equipo donde está. Sí, bueno, que ya aquí, no sé, aquí creo que ya te escucho. Pero no tengo, pues soy como moderador, pero no sé cómo es habilitar micrófonos, creo que no tengo esa potestad. Profe, todos tienen el micrófono habilitado, solo que Eli parece que tiene dificultades en el equipo donde se encuentra. Ah, sí, no está habilitado de pronto, tal vez. Listo, Eli. Bueno, profes, bueno, yo me voy a quedar un momentico aquí mientras copio esto. Muchísimas gracias por su participación. Ahí les dejé mis datos de contacto, universidades que estén interesadas en
probar esta herramienta, por favor me contactan, podemos habilitarles un demo. Y pues nada, quedamos en contacto para una próxima oportunidad, ¿vale? Voy a ir copiando esto mientras tanto. Muchísimas gracias a todos. A usted, profe, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.